buenas a todos, bienvenidos una vez más a Psicologízate en Casa. El día de hoy tenemos el honor y el privilegio de estar en presencia de uno de los doctores más importantes a nivel Latinoamérica, el doctor Sánchez Sosa. Quiero comentarles todo lo que ha realizado el doctor Sánchez Sosa. Creo que la entrevista se podría basar solamente en el currículum del doctor presente. El profesor es emérito por parte de la UNAM, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. También es autor, compilador de 12 libros y más de 170 artículos y capítulos, con más de 2,000 citas a sus trabajos. Ha sido director de la Facultad de Psicología de la UNAM, presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología y asesor de la Organización Mundial de la Salud en el área de adherencia terapéutica. Aunado a todo esto, ha sido sinodal por invitación en exámenes doctorales en universidades de Estados Unidos, Suiza, Holanda y España, y entre otras distinciones suyas destacan que el doctor tiene un doctorado honoris causa por la Universidad de Ottawa en Canadá, tiene el Premio Universidad Nacional en Ciencias Sociales y es miembro de honor de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud. Doctor, es un honor tenerlo el día de hoy y que nos haya regalado un poco de su tiempo para hablarnos de medicina conductual, de un tema que es de bastante importancia en los últimos años y que ha sido una de las áreas que ha cobrado a nivel de investigación bastante importancia por la justificación social que tiene, la teórica, y principalmente por la generación tecnológica que ha desarrollado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Con gusto. Bueno, para comenzar, doctor, me gustaría preguntarle, ¿qué es la medicina conductual? Es un término que se inventó poco después de los años 60, a mediados de la década de los 60, y es un término que desarrollaron conjuntamente médicos y psicólogos durante una serie de conferencias especializadas en Estados Unidos. Lo que notaron en estas conferencias es que el comportamiento humano era un ingrediente muy claro, muy bien documentado, muy bien investigado de la forma en que se desarrollaban las enfermedades físicas, y entonces lo que decidieron fue formar es una asociación internacional de medicina conductual que tiene una presidencia rotatoria que es muy grande en todo el mundo, y básicamente de lo que se trató su fundación es el reconocimiento sistemático de cómo el comportamiento humano, con todos sus componentes, el emocional, el cognitivo, el instrumental, el psicosomático, acaban definiendo una buena parte de las enfermedades físicas, sobre todo ahora bien investigadas las enfermedades crónicas. Esa es básicamente la medicina conductual. Normalmente es un área en la que confluyen tanto médicos como psicólogos, porque otro de los puntos centrales que se usó como base para fundar esta especialidad era precisamente la idea de que el trabajo interdisciplinario, si no se hace, con muchas dificultades va a haber forma de tratar enfermedades, incluso tanto físicas como mentales. Y entonces esa es la historia del término medicina conductual. Básicamente se trata de la aplicación de principios o mecanismos naturales psicológicos, ya sea para la prevención o para el tratamiento de problemas de salud. Y que me parece de vital importancia lo que usted está comentando, ¿no? Cuando nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, de hacer una residencia en hospitales, estamos enfrente de un paciente el cual pues está siendo atendido tanto por la parte médica como por la parte psicológica. Y el hecho, por ejemplo, de mejorar la adherencia, digamos,
en mi tema específico, ¿no? Que es el uso aberrante de opioides, ¿no? Tenemos que ver cuestiones de creencias, de cuestiones conductuales, y tiene, por ejemplo, cosas que le están recordando que se toma su medicamento, por ejemplo, los eventos adversos, y esto nos ayuda principalmente a que el paciente tenga una mejor adherencia, pueda disminuir ciertos niveles que si no se disminuyen pueden ponerlo en peligro su función vital y su salud. Me gustaría preguntarle, y entonces la medicina conductual, si es como lo han mencionado los autores y usted ahorita lo mencionó, es esta unión entre los avances biomédicos y además los principios regulatorios de la conducta. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo que hace medicina conductual y uno que hace psicología de la salud? ¿O hay alguna diferencia? ¿O cuál es como la Eh, línea? Más que una diferencia de enfoque, se trata de una diferencia del momento en que interviene el psicólogo. Normalmente, la psicología de la salud se concibe como la intervención del experto en comportamiento en un continuo muy, muy amplio que va desde estar perfectamente sano hasta la muerte prematura. Esto significa que el psicólogo de la salud puede intervenir en ambas mitades de esta ecuación. Puede intervenir previniendo, es decir, puede intervenir fomentando que los usuarios, las personas, adopten estilos de vida, adopten conductas que los mantengan sanos, con Okay. todas las implicaciones que esto tiene. Cuando la persona ya enferma, cuando la persona ya tiene un cuadro clínico definido, normalmente un cuadro clínico diagnosticado, y el psicólogo sigue incidiendo a partir de ese momento, normalmente se acepta que se está haciendo a partir de ese momento medicina conductual. Antes de ese momento sería prevención o promoción de la salud, pero ambas mitades de este continuo están relacionadas con el comportamiento, de modo tal que el psicólogo de la salud también podría decirse que está funcionando en la segunda mitad, es decir, en la medicina conductual. Aunque sería más difícil decir que quien hace medicina conductual necesariamente está haciendo promoción de la salud, pero no hay que olvidar que en este continuo, en cualquier punto que incidamos, en cualquier momento que intervengamos para modificar un comportamiento, estamos haciendo prevención del deterioro que va más allá. Es decir, si Exacto. vemos esta ecuación, este continuo más hacia la derecha, acercándonos a la muerte prematura, acercándonos a la incapacidad, acercándonos a un deterioro mayor de la salud, estamos haciendo medicina conductual y normalmente se dice que antes de que eso ocurra estamos haciendo, incluso se usaba el término, casi ya no se usa así, prevención primaria, que se ha reemplazado por el término promoción de la salud. Pero siempre vamos a estar previniendo el peor paso que sigue, es decir, hasta el momento que estamos previniendo, por ejemplo, una muerte inminente por una crisis, estamos haciendo prevención, pero naturalmente ya no sería prevención ni primaria ni secundaria. Estamos limitando el daño o estamos reduciendo la incapacidad. Y que me parece un tema bastante importante, ¿no? El hecho de, por ejemplo, reducir el número de veces de que un paciente, por ejemplo, acude a urgencias en reingresos, por ejemplo, la reducción de estancias hospitalarias, bueno, días de estancias hospitalarias, que eso también se traduce no solamente a la mejoría, que es importantísima de la persona, de la calidad de vida, ¿no? Sino también para la disminución, por ejemplo, de este gasto público y también para la promoción de una vida saludable. ¿Cómo? Y esto me genera bueno, la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es el campo de trabajo entonces de un psicólogo que se dedica a medicina conductual? ¿En dónde puede estar? ¿Hay algún área específica? Ya mencionó al final de la vida, ya mencionó, por ejemplo, ya con personas crónico-generativas, pero, por ejemplo, las áreas donde usted ha visto que los médicos conductuales han entrado, ¿cuáles son o dónde usted cree que es como su labor primaria o su labor principal? Bueno, hay una serie de escenarios donde están trabajando, de hecho, los expertos en medicina conductual, los psicólogos que hacen Ujú. medicina conductual, si nos ajustamos a la definición internacional
que decía yo al principio, pero en realidad esto puede ocurrir en cualquier lugar. La gran mayoría trabaja en hospitales, porque en países como el nuestro, con recursos muy limitados, un país en desarrollo, un país pobre, lo que se tiene que hacer, lo que ocurre desafortunadamente es que los recursos suelen designarse para las cosas más urgentes y las cosas más urgentes normalmente ocurren en hospitales cuando las condiciones de salud ya son muy malas. Es decir, se están poniendo en todo el mundo quizá, pero en países como el nuestro se nota mucho que se están poniendo muy pocos recursos en prevención. Ahora, Claro. el experto en medicina conductual trabaja principalmente en hospitales y pueden ser desde hospitales generales hasta hospitales de altísima especialidad, pero también trabajan en sitios donde la salud se deteriora de una manera notoria. Por ejemplo, muchos clubes deportivos tienen un experto en medicina conductual que lo que hace es limitar la probabilidad de que una lesión empeore de que una lesión, por ejemplo, por traumatismo, por un problema físico que ha ocurrido a partir de una lesión en el deporte, pueda reducir la probabilidad de que esa lesión se haga crónica. Ahora, si lo tomamos en el sentido más amplio, el experto en medicina conductual puede funcionar prácticamente en cualquier escenario, sobre todo si hace algunas de las cosas que hace el psicólogo de la salud, que también hace prevención. Por ejemplo, puede funcionar en asociaciones de todo tipo, en comunidades, decía yo, en clubes deportivos, en sindicatos, en cualquier tipo de organización humana que requiera que haya alguien especializado en cuidar la salud o en restaurar la salud, aunque esta salud se haya perdido en una medida relativamente pequeña. Prácticamente el experto en medicina conductual puede estar en cualquier sitio y esto ocurre también por lo que decíamos al principio. El comportamiento humano es un componente de prácticamente todo lo que ocurre en la pérdida de la salud y también sabemos que si el comportamiento humano genera muchos problemas de salud, el comportamiento humano bien examinado, bien administrado, bien modificado en intervenciones cuidadosas y sistemáticas basadas en la investigación, va a poder revertir ese tipo de problemas. En realidad, el examen del qué tan genérico es el campo de trabajo del experto en medicina conductual es muy amplio. Yo preguntaba en una sesión en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde eran principalmente médicos los que estaban en el auditorio, decía yo, a ver, la gente a lo largo de su vida hace cosas que acaban enfermándolo, y la respuesta del auditorio fue sí. Y entonces la segunda pregunta es, ¿y si eso es así, un experto en comportamiento que modifica los valores que llevaron a ese deterioro puede ayudar a detener el deterioro o puede ayudar a revertirlo? Y la respuesta otra vez fue sí. De modo tal que lo que estamos viendo es que cuando hablamos específicamente de medicina conductual, casi siempre nos estamos refiriendo a la intervención en un momento donde ya hay signos, ya hay síntomas, ya hay un cuadro clínico definido y entonces lo que hace el experto en medicina conductual es usar lo mejor de la tecnología derivada de la investigación para revertir esos valores y para tratar de restaurar la salud. Y que me parece bastante importante, ¿no? Porque al parecer los psicólogos que realizan medicina conductual son cosmopolitas, ¿no? Están en todas partes y en todos lados siempre que haya un deterioro de la salud, ¿no? Y que ahorita que estaba mencionando, doctor, la parte de que están, por ejemplo, atendiendo en grupos, en centros deportivos, en diferentes áreas. Digo, uno puede pensar que nada más medicina conductual es para hospitales, ¿no? Pero si mientras que haya como un deterioro, se puede adaptar incluso a lo que está realizando, ¿no? Incluso tengo una compañera que actualmente a los nuevos como jugadores de videojuegos
en línea, se dedica a trabajar con ellos. Ella es de formación de medicina conductual y principalmente es para evitar lesiones en las manos, cuestiones de ansiedad, cuestiones que pueden llevarlos pues a un deterioro tanto de su calidad de vida como pues de su funcionamiento. Ahorita mencionó algo bastante interesante, mencionó, y nos basamos a partir de información científica con un grado muy alto, por ejemplo, de control, sistematizada, con técnicas o intervenciones que han sido demostradas de manera rigurosa. ¿Cuál es la función de la psicología basada en evidencia o de la investigación clínica en la medicina conductual? ¿Cómo se integra? Ya nos había mencionado una parte bastante importante. Bueno, hay un antecedente histórico muy importante, básicamente en el desarrollo de toda la psicología aplicada, es decir, el examen de los efectos que tiene una intervención psicológica para la solución de cualquier problema de relevancia social. También puede ocurrir en organizaciones, en fábricas, puede ocurrir en escuelas, puede ocurrir en la comunidad, etcétera. Pero hay que recordar que hace apenas quizá 20, 30 años, había esta creencia o esta sensación de que bastaba seleccionar la teoría de alguien. Y entonces se decía, no, pues mi enfoque es tal o mi enfoque es cual. ¿Por qué? Porque estaba yo trabajando a partir de la postura teórica de alguien que había escrito una serie de libros y que tenía una teoría. Conforme fueron avanzando los años y conforme fue sometiéndose a prueba la pregunta de cuál es el costo-beneficio real, no nada más en sentido económico, ese a veces pasa a segundo o tercer plano, sino cuál es el costo-beneficio real en sufrimiento, en disfunción, en problemas interpersonales, en problemas laborales, en problemas emocionales, etcétera. ¿Cuál es la relación costo-beneficio de diferentes aplicaciones derivadas de diferentes teorías? Empezaron a quedar las cosas muy claras y lo que se notó es que había una gran cantidad de teorías en psicología que quizá por accidentes históricos no tuvieron la oportunidad de evolucionar a partir de la investigación científica. Muchos de los psicólogos o de las personas que sostenían o que sostienen esas formas de pensar, esas teorías, esos enfoques psicológicos, no le ponen atención a cómo las teorías tienen que irse renovando, no nada más a partir de su uso o de los conceptos que tiene y de su consistencia interna, tiene que irse renovando a partir de dos cosas. Primera, ¿qué nos dicen los datos de investigación actualizados con buena metodología sobre cuáles son los mecanismos regulatorios que van a tener un efecto cuando los convertimos en una intervención clínica sobre el comportamiento del usuario, sobre su bienestar, sobre su sufrimiento emocional, etcétera? Y la segunda es, ¿cómo sabemos si esas intervenciones están produciendo tres efectos clínicos sin los cuales no tiene sentido actuar en términos del comportamiento sobre el ser humano? Uno primero es una evidencia directa de que la intervención clínica que hizo el psicólogo produjo una mejoría. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que esa mejoría debe durar, esa mejoría debe permanecer, deben reducirse el número de recaídas, de quejas que ocurren a partir de una intervención de esta naturaleza. Y la tercera, aunque es más reciente, es igual de importante. No se vale hacer a los usuarios dependientes de ningún profesional en la medida de lo posible. Claro. Y aquí lo que es importante para efectos del psicólogo de la salud en general y del experto en medicina conductual en particular, es que este experto debe ver la forma de transferir el control de la mejoría a las condiciones de la vida del usuario. Es decir, no debe depender el resto de la vida de un consultorio. El psicólogo diestro, bien entrenado, actualizado, etcétera, lo que debe hacer es ayudar a que las variables que produjeron la mejoría en el paciente o en el usuario
se transfieran a partir del entrenamiento de la familia, del entrenamiento del propio paciente, de la educación de la gente que rodea al paciente, para que esa mejoría se sostenga. Y entonces se trata de dos grandes fuentes de confiabilidad y de validez para el efecto del experto en medicina conductual. Uno, de dónde salen las decisiones que toma, y esas decisiones deben estar basadas en buena investigación científica, con buena metodología, con una muy buena cantidad de réplicas. Y segundo, el efecto de su intervención clínica y la duración de la intervención clínica. Entre otros estudios, hubo muchos estudios por allá de los años de la década de los 70 y quizá de principios de los 80, que mostraron que los sistemas terapéuticos derivados de esas teorías que no tuvieron la oportunidad histórica de evolucionar, cuando se aplicaban en el consultorio, producían muchas más recaídas que las que sí están basadas en esa investigación científica y en esa evidencia clínica de la durabilidad de los efectos. Claro, claro, y que principalmente es uno de las problemáticas que también se ha venido haciendo a diferentes áreas o, pues sí, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, que una de las críticas que la realizan es que desgraciadamente no perdura a través del tiempo, que tiende el individuo a disminuir, por ejemplo, disminuyen los niveles de ansiedad, pero con el pasar del tiempo estos niveles vuelven a aumentar, ¿no? Entonces... Esa es una terapia cognitiva conductual mal hecha. Exacto, Es yo una también lo digo. terapia cognitivo-conductual incompleta que dejó cabos sueltos, y los cabos sueltos pueden ser muchos. Conocemos 4 de ellos que son los más obvios porque son los que están más claramente vinculados con principios generales, pero una ansiedad que regresa, sobre todo si regresa bajo condiciones similares, es el efecto de una terapia cognitivo-conductual mal hecha, y eso lo hemos visto tanto en evidencia en hospitales como en evidencia en consultorios e incluso evidencia en comunidades donde se aplica. Si no está bien aplicada, no podríamos esperar que tuviera efectos duraderos. Exactamente, y que justamente una de las cosas que menciona la literatura es que, por ejemplo, no hay un plan de prevención de recaídas, que era lo que usted mencionaba ahorita, ¿no? De volver a reintegrar al individuo, por ejemplo, a que ya no estemos acompañándolo con él, trabajando este entrenamiento, y que a partir de este programa asegurarnos que cuando se vuelvan a presentar esta misma situación pueda utilizar estas conductas que sean, que generen mayor adaptación que las que anteriormente estaban generando desadaptación. Entre y hay otras un punto cosas, ¿no? adicional, si te fijas, Ajá. hay un problema que tenemos y que a lo mejor se trata de un problema social o de un problema de incompetencia profesional. Si nosotros vemos la cantidad de psicólogos y a veces de otras profesiones, a veces expertos, entre comillas, de otras profesiones, que dicen que hacen terapia cognitivo-conductual y después vemos lo que hacen, porque nos llegan los pacientes que tuvieron ellos alguna vez y nos damos cuenta a veces de verdaderas barbaridades que no tienen nada que ver con la terapia cognitivo-conductual, o que nos dicen de una manera muy clara o muy directa que los procedimientos que usaron estuvieron muy mal utilizados, Exacto. porque no están basados ni en investigación científica ni en evidencia clínica. Si no tenemos esos dos componentes, ojalá no dijeran que hacen terapia cognitivo-conductual, porque mucha de la gente que diga, no, pues yo fui con un terapeuta cognitivo-conductual y estoy igual o peor. Ese terapeuta cognitivo-conductual No es. tenemos que examinar cómo funciona, porque es muy probable que sea un terapeuta cognitivo-conductual formado a medias o simplemente incompetente. Y que me llama mucho la atención, ¿no? Porque esto no solamente se ve en México, se ve aquí, ¿no? La otra vez estaba hablando con el doctor Castillo, que es un doctor que trabaja en Inglaterra y que ha hecho múltiples revisiones sistemáticas, y menciona que cuando él hizo la revisión sistemática sobre terapia cognitivo-conductual para pacientes con esquizofrenia, se dio cuenta justamente de lo que usted mencionaba, ¿no? Todos dicen que hacen terapia cognitivo-conductual, pero al momento de analizarla,
pues al final no hay como una forma, una descripción clara de qué es terapia cognitivo-conductual, cuáles son los pasos necesarios, y que realmente a veces incluso hay como esta parte artesana de querer agarrar cosas de otras enfoques o de otros pues sí, de otras teorías que son incompatibles tanto epistemológicamente como, no, tal vez ni hay evidencia sobre este tipo de cosas, o tal vez no hay, podemos, por ejemplo, generar conductas que sean más desadaptativas que lo que nos puedan ayudar, ¿no? Y que justamente hasta la APA hace como unos años, 2015 me parece, hizo como un manual que casi nadie le hace caso, pero es como de, esto busca ayuda con esto, esto es un psicoterapeuta, está basado en esto, pídele posgrado, pídele que tenga esto, y que a nivel internacional el ser psicólogo clínico haces tu doctorado y aparte de eso, haces un examen para hacer una residencia en el cual tienes que pasar, me parecen, otros 2 años, 4 años, y a partir de ahí ya sales como psicólogo clínico. Y a veces salimos de la carrera, no tenemos buenas bases, y queremos dar psicología, queremos dar psicoterapia. Y eso puede ser peligrosísimo, porque podemos generar iatrogenias, porque podemos generar disfunción, y además de eso, pues quemamos el gremio, ¿no? En el sentido de, de las personas prefieren ir con otro tipo de personas que con los psicólogos que pueden estar bien capacitados. Y esto no es decir como de ya no lo hagan, ¿no? Si ya se están dando cuenta que tal vez las cosas que están haciendo no son tan adecuadas, entonces es importante formarnos, porque hay muchos programas de formación, tanto en México como a nivel Latinoamérica, que nos pueden ayudar pues a poder en mejorar nuestra parte clínica. Y es la siguiente pregunta que me gustaría hacer. Si una persona de nuestro auditorio está interesada o interesado en formarse como psicólogo en medicina conductual, ¿usted dónde lo recomendaría, de acuerdo a su expertise? Bueno, hay varias instituciones sumamente sólidas que tienen el entrenamiento. Si estamos hablando del extranjero, bueno, los países donde se desarrolló inicialmente la especialidad son probablemente algunos de los más fuertes. En Estados Unidos se tiene, por ejemplo, el Hospital General de Massachusetts en Boston. En el lado oeste, en California, está el Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, donde hay un grupo muy fuerte de psicólogos trabajando sobre esto. En la Universidad Internacional de Florida también hay gente muy sólida entrenada en esto, y hay muchos lugares, sobre todo en países donde ha habido el desarrollo de la especialidad. En América Latina también hay buenos programas. Hay los programas más conocidos, por lo menos los programas que han estado presentes dentro de la estructura académica de las universidades. Hay programas buenos en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en México y en otros países. En México lo que ocurrió es que la medicina conductual como residencia de especialidad, de maestría y de doctorado se inició hace más de 20 años, y entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, en la Universidad Nacional, lo que estamos viendo es que se trata de un grupo ya muy consolidado, con más de 15 o 20 profesores, todos ellos con doctorado, todos ellos con una muy amplia experiencia clínica, pero que además tienen la peculiaridad de haberse formado dentro de la tradición cognitivo-conductual desde el punto de vista metodológico, es decir, desde el punto de vista que tiene una parte experimental y una parte clínica. Esto es importante porque le da solidez a los programas. Hay otros programas en México, básicamente de los que más se conoce hay en 3 sitios. Uno es la Universidad Autónoma de Nuevo León, otro es la Universidad Veracruzana, hay un grupo importante en el Instituto Tecnológico de Sonora, también en Guadalajara, de modo tal que hay programas, pero hasta donde sabemos, si lo vemos por el número de publicaciones, el número de profesores, la naturaleza del entrenamiento, etcétera, el programa hasta donde sabemos más sólido ahorita, por lo pronto en México, está en la UNAM, pero tenemos colegas muy, muy sólidos también en otros sitios. Y una de las cosas que es importante es notar algo. Se supone que cuando nosotros evaluamos una intervención clínica,
un requisito puesto internacionalmente en prácticamente, incluso en algunos códigos éticos, es que debe haber una susceptibilidad de réplica. Si tú observas muchos de los estudios supuestamente en medicina conductual o incluso en psicología de intervención clínica con corte experimental, uno de los defectos que no parecen darse cuenta algunos de nuestros colegas es que tiene que haber una descripción pormenorizada de la intervención. Si tú nada más dices en un artículo de investigación, pues usé reestructuración cognitiva y usé psicoeducación y usé esto, eso puede significar cualquier cosa y puede estar perfectamente bien hecho o perfectamente mal hecho. Por eso lo que se pide es cuando dices que hiciste psicoeducación, a ver, describe el contenido del programa, el contenido de las lecturas, ¿se entendían las lecturas? Ahí tenemos evidencia de que las personas se expusieron a eso, hubo un cambio a partir de eso. Si dices que hiciste reestructuración cognitiva, ¿cómo la hiciste? ¿A través de qué procedimientos? ¿Cómo sabes que esa forma de hacer reestructuración cognitiva en efecto cambió el comportamiento no solamente verbal, sino que cómo cambió también el comportamiento instrumental del paciente o del usuario? Creo que tenemos que ponerle más atención a la calidad metodológica, tanto de las investigaciones que nos permiten tomar decisiones clínicas, como de la evaluación de las propias intervenciones clínicas para ver si realmente están funcionando. Y eso requiere replicabilidad. En ciencia es uno de los principios más antiguos. Si no hay replicabilidad, yo no puedo saber qué funciona y qué no funciona. Exactamente. Y que me parece bastante importante y que ha sido de interés. Incluso hay algo que se llaman critical appraisal, que son la lectura crítica de los artículos, donde ya están mencionando para las intervenciones eso, y que se llama integridad del tratamiento. Hay guías en donde literalmente evalúan, por ejemplo, tus manuales que deben de tener, la descripción específica. Tal vez nosotros, como una analogía a la medicina, como la dosis en la que la diste, cómo se lo presentaste, asegurarte, como mencionaba, ¿no? Que todos entendieron lo mismo. Y entonces ahora este tipo de artículos ya no los evalúas simplemente si funcionó o no, sino si metodológicamente estaban bien hechos. Y creo que eso es lo que le da pues la validez metodológica de lo que estás realizando. Y uno Te pongo un esperaría... ejemplo. Te pongo un ejemplo. Una de las técnicas más eficaces, y esto no tiene nada de nuevo, se empezaron a investigar a fines de los 70, cuando, por ejemplo, lo que se decía, se aceptaba como el sitio que en aquel entonces se consideraba como la meca de la psiquiatría, que tenía un laboratorio cognitivo-conductual muy importante, en el que se hacía trabajo básicamente a través de modificación de cogniciones que incluían modificación de respuestas psicofisiológicas. Y una de las técnicas más poderosas es que ahora todo el mundo la usa o dice que la usa, que es la relajación muscular progresiva profunda. Y la confunden, por ejemplo, con respiración diafragmática. Sí. Y cuando describen las cosas, no describen exactamente qué se le hizo al paciente. En aquel entonces, en la participación que tuvimos en la clínica Menninger, que es donde se desarrollaron estos procedimientos, entre otras cosas, vimos que había efectos muy claros y muy directos sobre dos tipos de problemas que eran los problemas que atendíamos en ese laboratorio. Uno que era cefalea migrañosa, que es un problema muy complicado para la gente que la padece, pero la otra es hipertensión esencial, que es otro problema muy serio de salud, la hipertensión en general, y la esencial que tiene características específicas. Si uno no describe a qué se refiere y la secuencia completa, incluyendo a veces la conducta verbal y la forma de saber si la persona está reaccionando a esa relajación muscular progresiva profunda, vamos a oír que mucha gente dice que la usa y el paciente no mejora. Ese es uno de los ejemplos en los cuales se usa el término que designa la técnica, pero no se describe la técnica con el detalle que le permita a otro clínico someterla a prueba. Claro,
Claro, y sobre todo para poderla, poder replicar, ¿no? Y que incluso ahora se ha optado por hacer machotes, bueno, un machote como una guía en la cual se explica como de, esto es lo que le vas a decir tu paciente. Y cuando estás hablando de variables independientes, que es administrar un tratamiento, la parte de esta variable independiente de la instrucción es tan importante como lo que le vas a dar. Y entonces, si le estás dando una instrucción que ya está homologada para todos los pacientes, entonces, además de la descripción clara y concisa, la parte de parsimonia, ¿no? Lo mínimo necesario e importante que debe tener, entonces ya nos estamos asegurando de que lo que le estás dando a tu paciente es terapia cognitivo-conductual o, no sé, gestal o lo que tengan en cuenta, ¿no? Dependiendo de su área. Y creo que eso me parece bastante importante. Mira, hay otro ejemplo importante, es este. Por ejemplo, acabas de describir un punto central porque ahora se está usando mucho. Esta es mi lista de instrucciones verbales y se la voy a aplicar a los pacientes para garantizar que hice este tipo de procedimiento. Por ejemplo, relajación muscular progresiva profunda. Y se nos olvida que los pacientes funcionan de manera muy diferente uno con otro. Hay pacientes que les toma 3, 4, 5 sesiones supervisadas en vivo para poder relajarse a profundidad. Y hay pacientes, por ejemplo, muchos de los niños lo hacen, que en la primera sesión se relajan perfectamente bien. Claro. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo tener una guía fija para todos. Necesito tener el ojo clínico y el ojo experimental para tener un dato que me diga si realmente se está relajando. Tenemos buenos datos. Tenemos, por ejemplo, para la respiración diafragmática, tenemos los oxímetros, tenemos los termómetros infrarrojos para ver cómo se modifica la temperatura distal periférica, por ejemplo, en las manos. Y si no tenemos estos datos, no podemos decir que estamos usando relajación muscular progresiva profunda. ¿Por qué? Porque no estamos viendo si se cumple el requisito psicofisiológico que se supone tenemos perfectamente asociado con el efecto clínico. Por eso tiene que hacerse muy cuidadosamente. No basta el entrenamiento metodológico, se requiere un entrenamiento clínico supervisado, como decías al principio. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, se piden 2,000 horas de supervisión en vivo para que una persona se pueda decir psicoterapeuta. Aquí apenas estamos tratando de instrumentar eso en precisamente en la residencia en medicina conductual, y lo hacemos mucho también en el doctorado en psicología de la salud, pero eso toma mucho tiempo. Eso quiere decir que estás, por así decirlo, entre comillas, estás pastoreando a tu especialista para que haga las cosas de una manera que muestre los dos efectos, el efecto de derivarse de una investigación y el efecto clínico. Por eso tiene que usarse la combinación de estos sistemas. Un profesor mío decía, es muy importante tener un ojo clínico y el otro experimental. Si no supervisamos este entrenamiento, los usuarios de estos psicólogos corren el riesgo de tener problemas, como tú dijiste, iatrogenias que no tendrían por qué estar ahí en principio. Exactamente, y me pareció algo bastante interesante lo que mencionó, ¿no? El hecho de tener la intervención, pero ver a tu paciente, ver las características de tu paciente y tu experiencia clínica y poder conjuntar todo esto, eso es psicología basada en evidencia. Así Eso es. es. Y Eso es. tenemos un reto muy importante ahora, precisamente con esta pandemia. ¿Cómo le hago para ver una expresión facial? ¿Cómo le hago para ver un cambio aparente cuando estoy viendo a alguien por una videoconferencia? O bien, ¿cómo le hago para tener algún tipo de dato lo más confiable posible bajo estas condiciones? Por ejemplo, por teléfono. Hay personas que dicen que la terapia por teléfono es imposible. Mentira, esa terapia tiene evaluándose más de 30 años y Claro. empezó a ocurrir en situaciones donde no había de otra más que usar el teléfono, porque se nos olvida que la internet, para poder vernos en una videoconferencia como esta, no tiene 20 años, tiene mucho menos tiempo. Y entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de construir procedimientos novedosos
ingeniosos que nos permitan tomar los mejores datos posibles en las condiciones que nos está tocando vivir, por ejemplo, con esta pandemia. ¿Qué es lo que le recomienda a aquellos psicólogos que están saliendo de la carrera y que apenas están saliendo? Ya para terminar. Hay que mantenerse actualizados, hay que buscar problemas que podemos atender, hay que actualizarnos en nuestra formación, hay que estar al día en cómo está progresando la investigación en los temas que nosotros atendemos, hay que buscar buenos programas de educación continua, que es fundamental, hay que poder valorar la solidez profesional de quien nos supervisa, de quien nos actualiza, de los materiales basados en investigación. Yo diría básicamente hay que hacer tres cosas. Una primera es mantenerse actualizado. Una segunda es no hacerse ninguna concesión ética. Esto es fundamental. Tenemos que ser extraordinariamente respetuosos de todos los principios éticos que han regulado el funcionamiento profesional del psicólogo durante más de 50 años. Y uno tercero es ser socialmente responsable. Estamos atacando son problemas reales que están haciendo sufrir a la gente, que están haciendo que pierdan recursos. No podemos adoptar una actitud de que yo estoy haciendo esto nomás por dinero porque estamos perdidos y están más perdidos naturalmente nuestros usuarios. Una cosa es que los profesionales vivamos de esto como cualquier profesional de cualquier carrera, de cualquier profesión. Y otra cosa es que perdamos de vista que las condiciones de quienes usan nuestros servicios son condiciones a veces sumamente difíciles y son difíciles por muchas razones diferentes. Si los psicólogos no estamos conscientes de esos límites, de esas deficiencias, de ese dolor, de esa falta de recursos de la gente, no vamos a poder ajustar nuestras intervenciones a esas condiciones que hace falta ajustarlas. Exactamente, ¿no? Y que creo que se delimita en tres palabras, ¿no? La primera es profesionalismo, la segunda es ética y la tercera es empatía, yo diría compasión de ver a la otra persona y que nuestro actuar sea orientado a buscar su mejoría sin abusar del otro, ¿no? Porque también esa es una parte ética, ¿no? La no maleficencia, que Bueno, también es importante respetar. no se vale hacer esclavos felices. Exacto. Es decir, un psicólogo con un entrenamiento muy cuidadoso puede perfectamente hacer esclavos felices, pero eso no se vale porque eso está regulado por la ética. Tú no puedes hacer a tus usuarios dependientes. Tú tienes que hacer a tus usuarios dependientes de las situaciones de las que ya son dependientes, en su casa, en su trabajo, con su familia, en su comunidad, etcétera. Por eso tienes que ajustar los procedimientos de modo tal que sean generalizables los efectos a las condiciones normales de la vida de los usuarios. Okay. Y bueno, doctor, con lo que usted nos acaba de compartir el día de hoy, le quiero agradecer. Creo que ha sido una ponencia bastante buena. Digo, siempre que lo escucho a usted o hablo con usted, aprendo muchas cosas más y sobre todo que se amplía el campo en el cual uno se debe de preparar, uno debe de tomar en cuenta y sobre todo, pues, que si nosotros queremos generar que la psicología siga creciendo y siga teniendo ese papel en los hospitales, en las personas, por ejemplo, incluso en otras ciencias, la mejor forma de hacerlo es con evidencia, siendo éticos y con profesionalismo. Le agradezco mucho el que nos haya acompañado el día de hoy, doctor. Si alguno de nuestros compañeros, de nuestro auditorio estaría interesado en preguntarle algo o en, por ejemplo, invitarlo a dar alguna ponencia, ¿en dónde podrían contactarlo? ¿Tiene algún correo o alguna página? Yo lo que recomendaría es que estuvieran en contacto con ustedes o con cualquiera de nuestros alumnos de maestría, doctorado o licenciatura. Todos ellos saben cómo encontrarme. Tengo dos direcciones electrónicas. Una es muy complicada, pero una que es muy sencilla es jjss@unam.mx. Es una cuenta que no veo todos los días, pero que
a través de cualquiera de ustedes pueden localizarme también. Ok, se lo agradezco muchísimo, doctor. Y ya para ir terminando, ¿hay algo que nos quiera comentar o que nos quiere decir ya para finalizar el día de hoy? Sí, básicamente hay que continuar sin dejar cabos sueltos, hay que recordar que tenemos una terrible responsabilidad los expertos en comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos contribuciones que hacer a la solución de una gran cantidad y amplitud de problemas socialmente relevantes por una razón que ni siquiera depende de nosotros, es una razón totalmente natural, y es que el comportamiento humano es ingrediente de todos los problemas humanos, pero así como es ingrediente de todos los problemas humanos, debe ser ingrediente de la solución para esos problemas humanos. Y si el experto en comportamiento no tiene esta posibilidad, difícilmente va a haber otros expertos que tengan la posibilidad real de hacer contribuciones aplicadas a la solución de esos problemas socialmente relevantes. Me parece una excelente conclusión y como le comentaba, le agradezco mucho el que nos haya acompañado el día de hoy. Para nuestro auditorio, pues si vamos a difundir, tiene que ser con evidencia y tenemos, como menciona el doctor, una gran responsabilidad como psicólogos. Muy Tanto bien, ético. muchas gracias. Pues, Pásenla bien y cuídense mucho. hasta luego.